El descenso de la nave soviética, Vostok 1, comenzó en abril de 1961 envuelto en una tensión que durante años permanecería oculta al mundo. En ese preciso instante, Yuri Gagarin ya se había convertido oficialmente en el primer ser humano que había salido al espacio, pero lo que estaba a punto de ocurrir casi transforma aquel triunfo histórico en una tragedia sin precedentes. En cuestión de segundos, la cápsula empezó a girar de forma violenta e incontrolable, sacudiéndose como si algo hubiera salido terriblemente mal en el corazón mismo del sistema de retorno. A través de la pequeña ventanilla, Gagarin observaba cómo la imagen del planeta se descomponía ante sus ojos. Primero distinguía claramente el continente africano, luego el horizonte se deslizaba de manera brusca, y después solo veía el cielo negro del espacio alternándose con la curvatura de la Tierra. El movimiento constante y desordenado provocó que comenzara a perder visión, mientras una intensa sensación de mareo se apoderaba de su cuerpo. Durante esos momentos críticos, incluso el cosmonauta más preparado podía pensar que su nave no sobreviviría a la reentrada. Finalmente, y contra todo pronóstico, Gagarin logró regresar con vida a la superficie terrestre. Sin embargo, el público soviético y el resto del mundo solo conocieron una versión cuidadosamente controlada de los hechos. Durante más de una década, las autoridades de la Unión Soviética ocultaron una serie de incidentes técnicos y errores de cálculo que precedieron a aquel aterrizaje histórico, secretos que solo saldrían a la luz muchos años después, cuando ya no era posible borrar el impacto simbólico de la hazaña. Antes de arriesgar la vida de un ser humano, el programa espacial soviético había llevado a cabo múltiples misiones no tripuladas entre mayo de 1960 y marzo de 1961. Esos vuelos de prueba permitieron a los ingenieros afirmar públicamente que estaban listos para enviar al primer hombre al espacio. La nave Vostok, en su diseño final, era técnicamente sencilla pero robusta, compuesta por un módulo de descenso esférico que albergaba al piloto y un módulo de servicio equipado con instrumentos y un motor de frenado crucial para el regreso. Al amanecer del 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin subió a la Vostok 1 con una calma que sorprendió incluso a sus supervisores. Conversaba con naturalidad, pedía música por la radio y mostraba un pulso notablemente bajo, señal inequívoca de un autocontrol excepcional. Nadie podía imaginar que, horas después, aquel vuelo aparentemente perfecto estaría al borde del desastre. El lanzamiento se produjo tras una breve pero tensa demora causada por un problema con la escotilla de la nave, un detalle técnico que obligó a los ingenieros a intervenir a último momento. Finalmente, a las 6:07 de la mañana, la Vostok 1 despegó desde el cosmódromo de Baikonur, elevándose lentamente antes de acelerar con una fuerza brutal que presionó el cuerpo de Yuri Gagarin contra su asiento. En cuestión de segundos, la nave atravesó las capas más densas de la atmósfera, mientras el estruendo de los motores marcaba el inicio de una nueva era para la humanidad. La misión, al menos sobre el papel, era sencilla y directa. La nave debía alcanzar la órbita baja terrestre, completar una sola vuelta alrededor del planeta y regresar de manera segura a la superficie. No existía margen para improvisaciones ni maniobras manuales complejas, ya que la Vostok había sido diseñada para operar casi por completo en modo automático. Los ingenieros soviéticos no confiaban aún plenamente en la capacidad humana para pilotar una nave en condiciones de ingravidez, por lo que el control manual estaba bloqueado salvo en caso de emergencia extrema. Mientras la nave se estabilizaba en órbita, Gagarin observaba la Tierra a través de una pequeña ventana situada cerca de sus pies. Lo que veía no se parecía a nada que un ser humano hubiera contemplado antes con sus propios ojos. El planeta se extendía bajo él como una esfera viva, con océanos profundos, nubes blancas y continentes claramente definidos. A pesar de la magnitud del momento, los informes oficiales indican que Gagarin se mantuvo de buen ánimo, describiendo con serenidad lo que observaba y siguiendo cada instrucción transmitida desde tierra. Durante la mayor parte del vuelo orbital, todo pareció desarrollarse sin incidentes significativos. La nave superó el territorio soviético, cruzó el Océano Pacífico Norte en plena oscuridad y continuó su trayecto silencioso alrededor del globo. Para el mundo exterior,
Aquel vuelo ya era un éxito absoluto, incluso antes de que se completara la órbita. La Unión Soviética había logrado adelantarse a Estados Unidos y demostrar su supremacía tecnológica en plena carrera espacial. Sin embargo, lo que no se sabía entonces era que el mayor peligro no se encontraba en el lanzamiento ni en la estancia en órbita, sino en el regreso. Los cálculos sobre el punto de aterrizaje no eran exactos y, de hecho, la nave jamás había sido concebida para que el cosmonauta aterrizara dentro de la cápsula. Ese detalle, cuidadosamente omitido en los comunicados oficiales, sería clave para entender las extrañas circunstancias del descenso que estaban a punto de comenzar. Mientras la Vostok 1 avanzaba silenciosa sobre el Océano Pacífico Norte, Yuri Gagarin se encontraba todavía inmerso en la oscuridad del espacio. El sol aún no había aparecido en el horizonte y la nave continuaba su recorrido siguiendo una trayectoria perfectamente calculada por los ingenieros soviéticos. Aproximadamente 23 minutos después del lanzamiento, cuando la cápsula cruzó el estrecho de Magallanes en el extremo sur del continente americano, el amanecer comenzó a dibujar una franja de luz sobre la curvatura de la Tierra, una imagen que ningún ser humano había presenciado jamás desde esa perspectiva. Con el paso de los minutos, la nave se desplazó hacia el hemisferio africano. Cerca de 50 minutos después del despegue, los sistemas automáticos comenzaron a preparar el vehículo para una de las fases más críticas de toda la misión. Sin intervención directa de Gagarin, la Vostok ajustó su orientación en el espacio para alinear correctamente el motor de frenado, un componente esencial que debía reducir la velocidad orbital y permitir que la nave abandonara su trayectoria alrededor del planeta. El procedimiento estaba estrictamente programado. El motor debía encenderse durante 40 segundos completos, generando la desaceleración necesaria para iniciar el descenso hacia la atmósfera terrestre. Durante los primeros instantes, todo parecía desarrollarse exactamente según lo previsto. Gagarin observaba cómo África pasaba lentamente bajo la nave, sin saber que en el interior del sistema de propulsión ya se estaba gestando un fallo que pondría su vida en grave peligro. Poco después del encendido, una válvula del motor de frenado no logró cerrarse por completo. Este defecto permitió una fuga gradual de combustible, un problema que no fue detectado de inmediato por los sistemas automáticos. Como consecuencia directa, el motor se quedó sin propelente antes de lo previsto y se apagó de manera prematura. En lugar de reducir la velocidad hasta los 136 metros por segundo planificados, la nave solo alcanzó aproximadamente 132 metros por segundo. Aunque esa reducción era técnicamente suficiente para iniciar el regreso a la Tierra, el sistema de control no reconoció la maniobra como completada. Al no alcanzarse la velocidad exacta programada, la orden de apagado nunca fue emitida. Esto provocó que las líneas de propelente permanecieran abiertas, permitiendo que el gas presurizado y el oxidante continuaran escapando por la tobera principal y los propulsores de orientación. El resultado fue inmediato y alarmante. La Vostok 1 comenzó a girar sobre sí misma de manera incontrolable, sometida a fuerzas que ningún entrenamiento podía preparar completamente. Dentro de la cápsula, Gagarin sentía cómo su cuerpo era empujado en diferentes direcciones mientras el horizonte desaparecía y reaparecía frente a sus ojos. Aquel momento marcó el inicio de la fase más peligrosa del vuelo, una secuencia de eventos que estuvo a punto de terminar en tragedia y que durante años fue ocultada tras el silencio oficial. Mientras la nave continuaba girando sin control, Yuri Gagarin se enfrentó a un problema aún más grave que el fallo del motor. El módulo de descenso, la parte esférica que transportaba al cosmonauta y que estaba diseñada para regresar a la Tierra, debía haberse separado del módulo de servicio pocos segundos después de saberse el encendido del motor de frenado. Esa separación era fundamental, ya que el módulo de servicio debía desintegrarse en la atmósfera, mientras la cápsula tripulada seguía una trayectoria estable hacia la superficie. Sin embargo, la separación no ocurrió cuando debía. Ambos módulos permanecieron unidos de forma inexplicable, conectados únicamente por un haz de cables eléctricos y conductos estructurales que no se habían desprendido correctamente. Como resultado, el conjunto completo comenzó a descender de forma caótica, girando de manera violenta mientras entraba en las capas superiores de la atmósfera. Desde el interior,
Gagarin sentía cómo las fuerzas aumentaban de manera brutal, mientras la nave se sacudía como si estuviera a punto de desintegrarse. La fricción con el aire comenzó a elevar la temperatura exterior de la nave a niveles extremos. El módulo de servicio, que no estaba diseñado para soportar la reentrada, empezó a quemarse y deformarse bajo el intenso calor. Durante largos segundos, que para Gagarin parecieron eternos, ambos módulos continuaron unidos, generando una rotación impredecible que hacía imposible cualquier intento de control manual. En ese punto, el cosmonauta no tenía forma de saber si los cables acabarían fundiéndose o si la estructura completa colapsaría antes de alcanzar una trayectoria estable. Finalmente, a una altitud aproximada de más de 400 kilómetros, el calor extremo hizo su trabajo. Los cables que mantenían unidos ambos módulos se quemaron y se rompieron de manera abrupta. En ese instante crítico, el módulo de descenso logró liberarse y adoptar la orientación correcta para la reentrada. La rotación se redujo de forma progresiva y la cápsula comenzó a descender según lo previsto, aunque ya muy lejos del punto de aterrizaje originalmente calculado por los ingenieros soviéticos. A medida que la cápsula atravesaba la atmósfera a una velocidad vertiginosa, Gagarin fue sometido a fuerzas gravitatorias extremas. Su cuerpo experimentó una presión tan intensa que los músculos y los vasos sanguíneos se vieron llevados al límite. El cosmonauta luchó por mantenerse consciente mientras su visión se estrechaba y la sensación de peso aplastante hacía cada movimiento casi imposible. En esos instantes finales, la supervivencia dependía no solo de la tecnología, sino de la resistencia física y mental de un solo hombre. Siguiendo el diseño original de la misión, Gagarin no debía aterrizar dentro de la cápsula. A cierta altitud, el sistema automático activó el mecanismo de eyección. El asiento del cosmonauta fue expulsado violentamente fuera del módulo esférico, separándolo de la nave que continuó su descenso de forma independiente. Segundos después, el asiento se desprendió y el paracaídas de Gagarin se desplegó correctamente a varios miles de metros sobre el suelo. Tras aproximadamente 10 minutos de descenso bajo el paracaídas, Yuri Gagarin tocó tierra en un campo abierto de suelo recién arado, que amortiguó el impacto y evitó lesiones graves. Había aterrizado a más de 180 kilómetros del lugar previsto, en una zona rural cercana a la ciudad de Engels. Para los habitantes locales, la imagen de un hombre con traje espacial emergiendo del campo fue tan desconcertante como inolvidable, sin imaginar que estaban presenciando el final del vuelo que había cambiado la historia de la humanidad. El aterrizaje inesperado de Yuri Gagarin en una zona rural generó confusión inmediata entre los habitantes locales. Campesinos y trabajadores del campo, que nunca habían visto algo parecido, observaron con asombro cómo un hombre vestido con un traje naranja brillante y un casco blanco descendía del cielo y caminaba hacia ellos con absoluta calma. Durante unos instantes, nadie comprendía si se trataba de un piloto militar, un experimento secreto o algo completamente distinto. Gagarin, consciente del desconcierto que provocaba su presencia, se identificó con serenidad y explicó que había regresado del espacio, una frase que en aquel contexto parecía casi irreal. Poco después, las fuerzas militares de la región fueron alertadas. Un comandante de una unidad de defensa antiaérea que había observado la caída del objeto desde la distancia se dirigió rápidamente al lugar del aterrizaje. Al encontrar al cosmonauta ileso, lo trasladó a su base y notificó a sus superiores de inmediato. A partir de ese momento, el control de la información pasó por completo a manos del Estado soviético, que comprendió la magnitud política y propagandística de lo ocurrido. Mientras Gagarin era sometido a evaluaciones médicas y de briefings técnicos, en Moscú comenzaba un intenso proceso de construcción del relato oficial. Según los comunicados públicos, el vuelo había transcurrido sin problemas y el cosmonauta había aterrizado dentro de su cápsula, tal como dictaban los estándares internacionales para el reconocimiento de récords aeronáuticos y espaciales. No se ofrecieron explicaciones detalladas sobre el lugar exacto del aterrizaje, ni sobre la ausencia de personal esperando la cápsula en tierra. Testigos presenciales fueron instruidos para minimizar cualquier irregularidad y atribuir la aparente confusión de Gagarin al efecto de la adrenalina y la intensidad del momento. La narrativa oficial fue reforzada por informes cuidadosamente redactados que omitían detalles técnicos clave,
especialmente el hecho de que la nave Vostok no estaba diseñada para un aterrizaje con el cosmonauta en su interior. Esta omisión no era casual, sino una decisión estratégica destinada a asegurar el reconocimiento internacional del logro. En realidad, los ingenieros soviéticos sabían desde el principio que el sistema de frenado no permitía una desaceleración suficientemente suave para garantizar la supervivencia humana dentro de la cápsula. Por esa razón, la eyección del cosmonauta había sido siempre parte integral del plan de misión. Sin embargo, admitirlo públicamente habría puesto en riesgo el estatus histórico del vuelo ante los organismos internacionales encargados de validar los récords espaciales. Así, mientras el mundo celebraba el éxito rotundo de la Vostok 1, una parte fundamental de la verdad quedaba enterrada bajo capas de secretismo. Durante años, la imagen de un aterrizaje perfecto fue aceptada sin cuestionamientos, consolidando a Yuri Gagarin como un héroe indiscutible y a la Unión Soviética como la potencia dominante en los primeros compases de la carrera espacial. El reconocimiento internacional del vuelo de Yuri Gagarin dependía de una institución poco conocida por el gran público, pero fundamental para la validación de hitos aeronáuticos y espaciales. La Federación Astronáutica Internacional, una organización no gubernamental fundada a comienzos de la década de los 50, tenía la responsabilidad de certificar los récords vinculados a la exploración del aire y del espacio según normas heredadas de la aviación clásica. Entre esas reglas existía una condición muy clara y aparentemente incuestionable. Para que un vuelo fuera considerado válido, el piloto debía despegar y aterrizar dentro de su vehículo. Aquella norma, lógica para los aviones, se convirtió en un problema enorme para el programa espacial soviético. Yuri Gagarin no había aterrizado dentro de la cápsula Vostok, sino que se había eyectado a gran altura y había descendido en paracaídas, exactamente como estaba previsto por los ingenieros desde el inicio. Si ese hecho se hacía público, el primer vuelo humano al espacio podía quedar excluido de los registros oficiales, lo que habría supuesto un golpe devastador para el prestigio político y científico de la Unión Soviética. Días después del histórico vuelo, las autoridades soviéticas enviaron el informe oficial a la Federación Astronáutica Internacional. El documento estaba cuidadosamente redactado para evitar cualquier mención a la eyección del cosmonauta. Se afirmaba que Gagarin había aterrizado junto con su cápsula, y se presentaban datos técnicos incompletos que reforzaban esa versión. Incluso se llegó a inventar la existencia de una supuesta instalación cercana al punto de aterrizaje, con el fin de justificar por qué no hubo testigos oficiales ni recepción organizada. La presión no se limitó a los documentos escritos. Yuri Gagarin fue instruido para repetir la versión oficial en todas sus apariciones públicas. Durante entrevistas y conferencias de prensa, el cosmonauta evitó cuidadosamente cualquier referencia a la eyección y se limitó a describir el vuelo como una experiencia controlada y exitosa. Para un hombre convertido de la noche a la mañana en símbolo mundial del progreso humano, contradecir la narrativa del Estado no era una opción realista. Durante varios años, la Federación Astronáutica Internacional aceptó los informes soviéticos sin cuestionarlos públicamente. El contexto político de la Guerra Fría y la dificultad de verificar de manera independiente los datos técnicos jugaron a favor del secretismo. Así, el récord de Gagarin fue reconocido y celebrado a nivel mundial, mientras la verdad permanecía oculta en archivos clasificados y testimonios silenciados. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando otros cosmonautas soviéticos realizaron vuelos posteriores. En uno de esos casos, un segundo cosmonauta admitió abiertamente que también se había eyectado de su cápsula durante el descenso. Aquella confesión obligó a la Federación Astronáutica Internacional a convocar una reunión urgente para revisar sus propias reglas y enfrentarse a una realidad que ya no podía ser ignorada. La confesión pública de un cosmonauta soviético posterior al vuelo de Yuri Gagarin provocó una situación que la Federación Astronáutica Internacional ya no pudo ignorar. Por primera vez, un participante directo del programa espacial admitía sin rodeos que el aterrizaje no se realizaba dentro de la cápsula, sino mediante eyección y descenso en paracaídas. Aquello no era un accidente aislado ni una improvisación, sino parte integral del diseño de las naves Vostok. La revelación obligó a los delegados de la Federación a enfrentarse a una contradicción evidente
entre sus reglas heredadas de la aviación y la nueva realidad de los vuelos espaciales. Se convocó una reunión extraordinaria en la que expertos técnicos, representantes de distintos países y miembros del Comité de Récords analizaron en profundidad el significado real de un vuelo espacial. La pregunta central ya no era cómo se producía el aterrizaje, sino qué elementos definían verdaderamente una misión espacial tripulada. Tras intensos debates, comenzó a imponerse una visión más pragmática y acorde con los avances tecnológicos. El lanzamiento, la permanencia en órbita y el regreso con vida del tripulante pasaron a considerarse los factores esenciales. Como resultado de estas discusiones, la Federación Astronáutica Internacional modificó oficialmente sus criterios. Se estableció que la forma exacta del aterrizaje no invalidaba un récord, siempre que el tripulante hubiera completado la misión y regresado con vida a la Tierra. Con este cambio, el vuelo de Yuri Gagarin quedaba plenamente legitimado, no solo de facto, sino también de jure, eliminando cualquier duda sobre su condición de primer ser humano en el espacio. La primera admisión pública por parte de las autoridades soviéticas sobre los verdaderos detalles del aterrizaje de la Vostok 1 no llegó hasta principios de la década de los 70. Para entonces, el vuelo de Gagarin ya era aceptado universalmente como un hito histórico incuestionable. La revelación no alteró la percepción global de su hazaña, pero sí añadió una capa de complejidad y humanidad a la historia, mostrando hasta qué punto el éxito había estado acompañado de riesgos extremos y decisiones técnicas límite. Trágicamente, esta confirmación oficial llegó 2 años después de la muerte de Yuri Gagarin en un accidente aéreo durante un vuelo de entrenamiento. Su fallecimiento convirtió aún más su figura en leyenda, y cualquier debate técnico quedó relegado frente a la magnitud de su legado. El primer viaje humano al espacio no había sido una demostración de perfección tecnológica, sino una combinación de valentía, ingenio y una dosis considerable de suerte. A pesar de las décadas de secretismo y de las discusiones posteriores, la realidad fundamental nunca cambió. La Vostok 1 fue una misión exitosa que sacudió al mundo y redefinió los límites de lo posible. Yuri Gagarin abrió la puerta al espacio para toda la humanidad, y ningún ajuste administrativo ni revisión histórica puede disminuir la trascendencia de aquel momento en el que un ser humano, por primera vez, contempló la Tierra desde el vacío. Mientras la hazaña de Yuri Gagarin seguía marcando el punto de partida de la era espacial, al otro lado del planeta Estados Unidos se enfrentaba a una presión política y tecnológica sin precedentes. El dominio inicial soviético había sacudido profundamente a la sociedad estadounidense, y la respuesta no tardó en llegar desde el nivel más alto del poder. El objetivo ya no era solo alcanzar el espacio, sino superarlo con una meta mucho más ambiciosa: enviar seres humanos a la Luna y traerlos de regreso con vida. El 25 de mayo de 1961, el presidente John Fitzgerald Kennedy compareció ante una sesión conjunta del Congreso y pronunció un discurso que definiría el rumbo del país durante toda una década. Con palabras medidas pero firmes, declaró que la nación debía comprometerse a lograr, antes de que terminara la década, el aterrizaje de un hombre en la Luna y su retorno seguro a la Tierra. Aquella promesa no era solo un desafío tecnológico, sino una declaración política en plena Guerra Fría, destinada a recuperar el liderazgo perdido frente a la Unión Soviética. Sin embargo, el contexto en el que Kennedy lanzó ese reto estaba lejos de ser estable. Apenas un año después, el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos puso en evidencia las limitaciones de la política exterior estadounidense. Poco más tarde, la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de un conflicto nuclear. Al mismo tiempo, el conflicto en Vietnam comenzaba a escalar, consumiendo recursos, atención y capital político. A pesar de todo ello, el compromiso con el programa espacial no se debilitó. Kennedy reforzó de manera masiva el presupuesto de la agencia espacial, incrementándolo en un porcentaje sin precedentes, y respaldó públicamente a la NASA como símbolo del progreso científico y de la capacidad industrial del país. En septiembre de 1962, volvió a dirigirse a la población con una de las frases más recordadas de la historia moderna, afirmando que Estados Unidos elegía ir a la Luna no porque fuera fácil, sino precisamente porque era difícil.
Aquellas palabras consolidaron el apoyo popular a un programa que implicaba riesgos enormes y costos colosales. A pesar de su empeño, Kennedy no llegaría a haber cumplido su sueño. Tras su asesinato, la responsabilidad de continuar el proyecto recayó primero en Lyndon B. Johnson y posteriormente en Richard Nixon. Cuando finalmente, el 20 de julio de 1969, los astronautas del Apolo 11 lograron posarse sobre la superficie lunar, la promesa formulada años atrás se hacía realidad. En ese mismo día, un ciudadano anónimo dejó un ramo de flores en la tumba de Kennedy con un mensaje sencillo pero cargado de simbolismo, indicando que el águila había aterrizado. El éxito del Apolo 11 se convirtió en uno de los mayores triunfos políticos de la presidencia de Nixon, en un periodo marcado por tensiones internas, protestas masivas contra la guerra de Vietnam y una creciente desconfianza hacia el poder. Sin embargo, incluso aquel momento de gloria ocultaba una verdad inquietante. La misión había estado plagada de riesgos técnicos, fallos menores y decisiones críticas que, de haber salido mal, habrían transformado el mayor logro de la humanidad en una tragedia irreparable. Antes incluso de que el Apolo 11 abandonara la plataforma de lanzamiento, tanto la NASA como la Casa Blanca eran plenamente conscientes de que el éxito no estaba garantizado. Cada fase de la misión implicaba riesgos extremos y cualquier fallo, por pequeño que pareciera, podía resultar fatal. A medida que el módulo lunar Águila descendía hacia la superficie de la Luna, las alarmas comenzaron a activarse una tras otra, indicando que la nave se estaba desviando del punto de aterrizaje previsto y que el combustible se consumía a un ritmo preocupante. Desde Houston, los controladores de vuelo seguían cada dato con tensión absoluta. Neil Armstrong tomó el control manual del módulo para evitar un campo cubierto de rocas mientras los segundos se agotaban. Cuando finalmente anunció que el Águila había aterrizado, quedaban apenas unos instantes de combustible útil. Aunque ese mensaje desató el alivio inmediato, la misión estaba lejos de haber terminado. El mayor desafío aún estaba por delante: lograr que los astronautas regresaran vivos a la Tierra. Durante la estancia en la superficie lunar, nuevos problemas técnicos comenzaron a acumularse. Sensores detectaron una acumulación anómala de presión en la línea de combustible del motor de ascenso, una situación que podía provocar una explosión en el momento más crítico. Durante horas, ingenieros y astronautas evaluaron el riesgo, sabiendo que cualquier error significaría quedar atrapados para siempre en la Luna. Finalmente, la presión se liberó y el peligro inmediato desapareció, pero la sensación de vulnerabilidad no se disipó. Cuando llegó el momento de despegar de la superficie lunar, un fallo aparentemente insignificante casi condenó a Armstrong y Aldrin. Un interruptor del circuito, esencial para encender el motor de ascenso, se había roto. Sin ese componente, el módulo no podría despegar. Tras una noche entera buscando soluciones junto al control de misión, Edwin Aldrin logró presionar el circuito dañado utilizando un simple bolígrafo de punta de fieltro que llevaba en el bolsillo de su traje. Aquella improvisación salvó la misión y probablemente sus vidas. Mientras estos problemas se sucedían, en Washington se preparaba un escenario mucho más oscuro. El personal del presidente Richard Nixon había pedido a su redactor de discursos que elaborara un mensaje en caso de que los astronautas no pudieran regresar. William Safire cumplió la tarea con rapidez y precisión, redactando un discurso titulado «En caso de desastre en la Luna». El texto estaba destinado a ser pronunciado si Armstrong y Aldrin quedaban atrapados en la superficie lunar sin posibilidad de rescate. El discurso describía un sacrificio heroico y asumía que no existía esperanza alguna de recuperación. Se planeaba que, tras el anuncio presidencial, se cortaran las comunicaciones con los astronautas y se realizara una ceremonia simbólica para despedirlos como héroes de la humanidad. Durante décadas, aquel texto permaneció oculto, conocido solo por un reducido círculo dentro del gobierno estadounidense. Años más tarde, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts recrearon ese escenario utilizando tecnología digital avanzada, construyendo una transmisión ficticia en la que un Nixon recreado anunciaba la tragedia. El proyecto tenía como objetivo mostrar el poder de la desinformación
y recordar lo cerca que estuvo la historia de tomar un rumbo completamente distinto. Las palabras de Safire, cargadas de solemnidad y dramatismo, revelaban hasta qué punto el mayor logro del siglo había pendido de un hilo. 2 décadas después del Apolo 11, la exploración espacial continuaba siendo un desafío extremo, como lo demostraron los trágicos accidentes del transbordador espacial Columbia y su predecesor, el Challenger. El 16 de enero de 2003, apenas 81 segundos después del despegue, un fragmento de espuma aislante del tanque externo se desprendió y golpeó el borde de ataque del ala izquierda de la nave a una velocidad de más de 500 millas por hora. El impacto, aparentemente insignificante, dañó el sistema de protección térmica y creó un agujero que permitiría la penetración de gases supercalientes durante la reentrada. A pesar de que cámaras de alta velocidad captaron el incidente, los ingenieros de la NASA no percibieron el peligro que estaba gestándose. Durante los días siguientes, los controladores y la agencia espacial evaluaron posibles escenarios de rescate. La nave Atlantis estaba ya en proceso de preparación para un lanzamiento programado unas semanas después, lo que abría la posibilidad de una misión de rescate sin precedentes. La planificación era casi imposible. La nave de salvamento debía acoplarse con el Columbia en órbita, mientras éste se encontraba en una orientación invertida, y realizar el acople a solo 6 metros de distancia, con los astronautas a bordo ya al límite de su suministro de aire. El plan requería coordinación simultánea de 2 centros de control, esfuerzos continuos del personal en turnos interminables y precisión absoluta en cada maniobra. Incluso la más mínima falla, un error de cálculo o un retraso, podía condenar a la tripulación del Columbia. La logística era monumental, la presión insoportable y la posibilidad de éxito nunca garantizada. Por desgracia, la tragedia ocurrió antes de que cualquier intento pudiera materializarse. El Columbia se desintegró durante la reentrada y sus 7 tripulantes perdieron la vida. El informe final del Columbia Accident Investigation Board incluyó un análisis teórico del «¿qué hubiera pasado si?», detallando cómo podría haberse llevado a cabo una misión de rescate, las limitaciones de combustible, la capacidad de la Atlantis y los riesgos de un acople orbital complejo. El documento subrayó la brutal realidad de la exploración espacial. Incluso cuando todo parece planificado y controlado, el margen de error es extremadamente reducido, y cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La historia de los vuelos espaciales humanos, desde Yuri Gagarin hasta el Columbia, refleja un patrón inmutable: la valentía individual, la ingeniería innovadora y la persistente improvisación frente a lo inesperado. Cada éxito y cada tragedia nos recuerdan que la exploración del cosmos nunca ha sido fácil, y que el heroísmo no se mide solo por el lugar donde se aterriza, sino por la determinación de enfrentarse a lo desconocido con coraje. Hoy, al mirar al cielo nocturno, podemos recordar a aquellos que se lanzaron al espacio sin garantías, que enfrentaron peligros extremos y que, gracias a su sacrificio, ampliaron los límites de la humanidad. La lección es clara: la aventura espacial exige preparación, ingenio y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de descubrir lo que está más allá de nuestro mundo. Mira el video hasta el final, suscríbete, deja tu comentario y comparte tu opinión sobre estos momentos históricos que cambiaron para siempre nuestra relación con el cosmos.